Mira, la década del 60, hubieron unos congresos de la Universidad de Concepción que de intelectuales que dirigía Gonzalo Rojas. Claro, y ahí me invitó Gonzalo Rojas a participar sobre un tema que era el destino del hombre. Destino del hombre. Estaba eso a cargo de Gonzalo Rojas. Y Gonzalo Rojas trabajó también en ese tiempo con Alejandro y con Maco en unas cuestiones de tipo cultural. Hicieron como un stand que se trasladaba en un vehículo. Pero nosotros desde un principio habíamos querido crear una escuela aquí. Justamente en el año 62 yo escribí un artículo planteando la necesidad que se creara la escuela de arquitectura aquí en Concepción y otra en Antofagasta. Cuando se creó la Universidad del Biobío, Alejandro lo explicó varias veces en el colegio, digamos, de todas las cosas que se estaban haciendo. Entonces, bueno, en ese tiempo el Colegio de Arquitectos estaba interesado, digamos, en que hubiera una escuela de arquitectura. Y se le ofreció a la Universidad de Concepción. Tengo entendido que en ese tiempo era Stiskin el rector y rechazó la propuesta. Entonces, parece que Alejandro tuvo un papel bastante importante, digamos, en toda esta gestión, y él vino a la Universidad la Universidad Técnica del Estado. Entonces les propuso que porque era la Universidad del Biobío, que no existía en ese tiempo, era sede de la Universidad Técnica del Estado. Entonces le propuso, y a la universidad le gustó la idea y se empezó a armar la escuela. Alejandro en esa época le estaba construyendo una casa al director de la escuela de la sede de Los Ángeles, de Concepción, de la Universidad Técnica. Era un ingeniero. Y conversando con él le dijo, bueno, ¿por qué no lo hacemos en la escuela? Que él podía ayudarnos y se interesó en la cuestión. Y ahí formamos una comisión. Nosotros formamos una comisión con arquitectos de la Universidad de Chile, Católica, Universidad de Chile del Paraíso y Católica del Paraíso. Entonces nos encontramos con problemas porque la gente de Santiago del colegio no querían crear una escuela. Porque según decían, no, les parecía que no había gente que fuera posible ser profesores. Porque el colegio siempre había mayoría de la católica, a nosotros no nos conocían. Pero conseguimos que nos hicieran caso. Y en ese momento Alejandro se ganó el concurso para el asunto de Lota, viajaba bastante a Santiago. Él se encargó de ir al colegio y que nos autorizaran para la cuestión. Hay que pensar que, claro, no hay ninguna de las otras escuelas de arquitectura todavía. La USACH, o sea, la técnica del Estado es la primera. Y entonces, claro, siempre había como mucha preocupación y este grupo de arquitectos había tenido había trabajado bastante tiempo antes, por lo menos un par de años antes, en la preparación de esta escuela, y el objetivo fundamental era un poco descentralizar la enseñanza de la arquitectura desde Santiago. Las únicas dos escuelas de arquitectura que habían eran las dos, la Chile y la Católica de Santiago y la Chile y la Católica de Valparaíso. No había más escuelas de arquitectura en el país. Se armó la escuela y en el primer año empecé a trabajar yo como ayudante de Roberto Bercolea, y después de eso continué trabajando. O sea, ya al año siguiente me hicieron, el contrato, porque todo se manejaba en Santiago, de modo que yo no aparezco habiendo estado como formador de la escuela. Pero bueno, no tiene mayor importancia. Entonces también en la escuela me tocó mucho de conversar con Alejandro, de estar con él. Yo entré a la Escuela de Arquitectura en el 68, a la Escuela de Arquitectura de la Universidad en ese tiempo, de la Universidad de Chile, de la sede de Valparaíso.
pero el año 69 es el año de la reforma, es el año, ¿no es cierto?, de toda la movilización y el cambio y la búsqueda de la autonomía de la Universidad de Chile respecto a la Universidad de Chile de Santiago. De ahí surge lo que hoy día es la Universidad de Valparaíso. Finalmente nosotros perdimos ese año, la carrera, o sea, en el fondo ese año no nos fue posible recuperarlo. Por tanto, yo estaba en una situación de seguir en la Chile en Valparaíso o irme a Concepción a la escuela que en ese momento era no la Biobío, sino que la técnica del Estado sede de Concepción, porque como ellos habían partido el 69, yo ingresaría igual a segundo año. En ese momento, obviamente, ¿no es cierto?, nosotros conocimos o sea, Alejandro, al igual que Osvaldo y que Antonio, eran como los iniciadores, Ricardo Hempel, eran como el equipo base de la creación de la escuela. Y nos tocó, yo me acuerdo, en un primer tiempo, o sea, con Alejandro en realidad no tuvimos tanto contacto en la universidad porque él a muy poco andar asume, o sea, el año 70 es el año de las elecciones, entonces él estuvo el primer tiempo, pero igual tenía no sé, responsabilidades en Santiago. Y a mí no me tocó con él taller, me tocó con otro profesor, pero igual, ¿no es cierto?, él era una persona súper importante, o sea, súper presente, y estaba, ¿no es cierto?, en distintas actividades que hacía la escuela, como charlas o como distintas cosas, esa primera etapa. O sea, se escuchaba mucho, digamos, y se proponían cosas, pero se debatía bastante, ¿eh? Y efectivamente, digamos, fue siempre muy, muy buen ambiente, o sea, nunca hubo ninguna objeción, digamos, o qué sé yo, digamos, entre todos los profesores. O sea, los talleres partieron, digamos, como dos talleres, que fue Alejandro con Osvaldo Cáceres, y en esta otra estaba Roberto Goicolea y yo como ayudante cuando empezamos. Después ya me independicé, digamos, fui profesor especialmente de plástica. La Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, y yo entré el segundo año que estaba funcionando. Fue cuando empezó a funcionar, y yo estuve ese año después en Europa. Cuando volví dije ya me voy a meter ahí a hacer docencia, y partí. Y ahí justo, eso fue en los años 71, o sea, justo que Alejandro ya no hizo más clases porque se fue a las cosas de gobierno. Nos llamaron para que se hicieran cargo de estas cosas, a Osvaldo también, se hizo cargo de la Cormo acá en Concepción, de la delegación provincial de Cormo. Y yo llegando a Rompirraja tuve que hacerme cargo del taller de Osvaldo, que ya iban un tercer año correspondía. Yo había postulado ahí como paralelo a Osvaldo, casi como un profesor ayudante. Pero como Osvaldo ya dejó la cuestión y no apareció más por la escuela, muy poquito, porque en realidad estaba dedicado a lo que tenía que hacer, que era harto trabajo lo que se echaron encima. Así que yo tuve que hacerme cargo de ese taller. Y Alejandro tampoco ya no hizo más clases. Menos cuando se fue a Santiago, menos. Así que participaron los primeros 2 años nomás. Tal vez por eso no haya quedado tanta huella también de ellos. Yo, como te digo, los que más me acuerdo en ese tiempo era, bueno, estaba Goicolea, estaba Hempel, estaba Harris, Valverde, Celada, ¿cómo se llama este otro profesor que murió? El que era de historia, Iglesia, bueno, Cáceres, Vilches, por ahí. También estaba después
la Clara Leighton. Yo fui ayudante de la Clara en los, digamos, como por ahí por el 72-73, en el último año o 2 últimos años del taller. Yo creo que el clima en general era bueno. Evidentemente que como en todas las cosas hay algunas diferencias de percepciones, de aproximaciones o de demencia. Uno podría decir, no sé, claro, Osvaldo siempre era una especie de personaje, ¿cierto? ¿No? Porque, bueno, ustedes lo conocen, ¿eh? Osvaldo es un tipo que tiene una personalidad muy fuerte, una demencia, es ¿no es cierto?, de repente es impetuoso, es, ¿no es cierto?, vehemente y no deja hablar, ¿no? Entonces, claro, a veces chocaba con él. O había algunos otros que eran como más conservadores, ¿no? Y que en el fondo tenían una visión de la arquitectura un poco distinta. En el sentido, yo creo que una de las cosas que era esta cosa como que tanto nos aproximamos, que tanto era el rol del arquitecto con respecto a la sociedad, que tanto nos involucrábamos en las cosas país o en las cosas sociales, o esta cosa como que la universidad es una especie de cosa media séptica. Entonces eso producía ciertos conflictos de repente, porque era obviamente, además en un momento en que estábamos en una situación tan absolutamente compleja, que cada vez la cosa se iba polarizando más. También se polarizaba en términos de los estudiantes, o sea, también había estudiantes que estaban, ¿no es cierto?, transitando hacia una línea como de aceptación del golpe, y otros estudiantes que estaban absolutamente en la línea, ¿no es cierto?, de resistencia y de apoyo al gobierno de la Unidad Popular.